Vamos a iniciar un bloque con el título de El cristianismo como itinerario pedagógico de experiencias humanas. El cristianismo nace dentro de la tradición judía, apoyado en la palabra de Dios, en la Biblia, dirigida a la humanidad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para invitar al hombre a participar de una historia de salvación. Se le invita a realizar una serie de experiencias humanas, en las que se va a ir realizando la dimensión trascendente que lleva a la realización del ser humano. De manera personal, de manera comunitaria, indisolublemente unidas. Es una invitación ofrecida al ser humano desde la libertad. El cristianismo no está en contradicción con la naturaleza humana y favorece el conocimiento profundo de la misma. Todas aquellas actitudes y gestos que hemos descubierto anteriormente en psicología como caminos de sanidad y desarrollo psíquico no contradicen el mensaje cristiano. Todo lo contrario. Vamos a hacer el recorrido desde la psicología humana a la experiencia de fe cristiana. Estamos en un momento en el que es necesario afrontar la crisis antropológica de nuestra sociedad. Una visión teológica del ser humano resulta hoy problemática y está actualmente en crisis. Dice un autor, tal vez Dios nos ha llegado a parecer irrelevante tras siglos de nombrarlo en vano y de degradar su idea por medio de la asociación con instituciones religiosas autoritarias y no siempre actualizadas. Compartiendo la mayoría de los modelos culturales que han dominado la historia de la humanidad, también el cristianismo ha sufrido la influencia de una cultura machista y patriarcal, que ha deformado la visión y la experiencia cristiana. En la Iglesia Católica ha dominado un androcentrismo, cuyos orígenes culturales encontramos en San Agustín y en Santo Tomás, en base a los presupuestos filosóficos de Platón y de Aristóteles, que están muy presentes en la doctrina eclesial y aún más en la mentalidad subyacente de buen número de cristianos. Durante siglos, la cultura occidental ha evolucionado sin afrontar de manera seria y profunda la identidad antropológica, la identidad del ser humano. En una primera época, la visión del hombre quedaba sometida a una visión sobre la naturaleza en sentido cosmológico. El hombre solamente tenía sentido en medio de la naturaleza. Posteriormente ha evolucionado en sentido idealista, identificando el pensamiento como núcleo de lo humano y provocando una escisión entre quienes ven lo humano como evolución de la materia y lo animal, en sentido darwinista, a quienes lo ven desde una ruptura providencial que lo define de manera trascendente de un modo nuevo, distinto, en relación con la divinidad. Diversas reducciones han ido lastrando la reflexión y ha faltado una profundización del ser humano en su integridad, integrando la posibilidad biológica evolutiva y su dimensión trascendente, integrando su interioridad y su exterioridad. Martin Buber habla de una revolución copernicana en el pensamiento moderno con el descubrimiento del tú, que viene a completar el descubrimiento del yo en el pensamiento cartesiano, que puede conducir a un segundo recomienzo de la filosofía moderna. La filosofía moderna sobre el hombre tiene futuro desde la superación del idealismo que incorpora la existencia de los seres humanos reales, sus condicionamientos y sus relaciones con la realidad y con los otros. También la filosofía ha de realizar de manera exitosa el paso del individualismo a la comunidad y encontrar el lugar del hombre en el mundo como un ecosistema integral y sostenible, donde la realidad ambiental y lo humano, personal, aspiran a caminar en armonía y en unidad. La preocupación por el ser humano ha estado presente siempre en la filosofía, llevando a realizar las preguntas adecuadas sobre el hombre en tiempos de Kant. ¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos explorar? ¿Qué es el hombre? Ya lo preguntaba Kant. Pero no parece que Kant y sus sucesores consiguiesen responder de manera satisfactoria a esta pregunta fundamental sobre el hombre, ya que la filosofía navegaba por los océanos revueltos del debate idealista-realista y le faltaba herramientas para profundizar en el ser humano. Se había descubierto la individualidad, pero faltaba profundizar la noción de la persona humana y sus dimensiones de interioridad y de relacionalidad. No existe el ser humano en sí mismo en su pura existencia. Hay que contemplar al ser humano en su complejidad, que abarca sus múltiples relaciones y su dimensión de trascendencia.
La situación del hombre no puede ser despojada ni del mundo de las cosas, ni de los demás hombres y la comunidad, ni tampoco del misterio que apunta más allá de un mundo y de otro, que también va más allá de uno mismo. Cuando intentamos considerar al ser humano fuera de este contexto, el ser humano se deforma y nos parece degenerado, tal y como lo ve Nietzsche, nos parece angustiado, como lo descubre Kierkegaard, o nos parece solitariamente ensimismado, como Heidegger. El paso del individualismo al colectivismo ha dejado huellas trágicas en la historia de la humanidad. Precisamente en la Europa del siglo XX. Es el síntoma de una reflexión que aún no ha madurado, que es indispensable para el progreso equilibrado y sostenible de la humanidad. El ser humano se descubre sin hogar ni cobijo, con una doble angustia, cósmica y existencial. Es necesario profundizar la esencia del ser humano en su dimensión social y de comunicación, generadora de lazos solidarios y fraternos. Vamos a reflexionar ahora, recogiendo datos que ya hemos encontrado en apartados anteriores, sobre el ser humano a la luz de la psicología y la neurociencia, para iluminar una antropología cristiana actual, que dé respuesta a los interrogantes filosóficos y culturales desde la experiencia cristiana. El presupuesto básico y fundamental para nosotros de esta nueva sección es que todas las respuestas a las preguntas humanas están en el Verbo encarnado. La gracia de Cristo ilumina la naturaleza humana, la naturaleza del hombre y de la mujer. Gaudium Spes 22. Dios se ha hecho hombre para que el ser humano pueda ser divino, ya lo decía San Ireneo, para que pueda acceder a la filiación divina en Cristo. Por tanto, en Cristo se realiza en plenitud la imagen divina diseñada en el hombre y la mujer. La gracia de Dios se regala sobre la base de lo humano, superándolo y llevándolo a su plenitud. En el ser humano encontramos la huella de su imagen divina, que ahora puede realizarse por la gracia de Cristo. Compartimos la opinión de algunos autores como Urs von Balthasar o Hans Kuhn, que han situado en la experiencia del hijo con la madre el origen y la fuente de toda comprensión de lo divino. El amor materno, que ya hablamos que era la experiencia humana primordial, como acogida amorosa y constituyente de la personalidad propiamente humana, está al mismo tiempo en la fuente de la religión. La religión sería en tal sentido un desarrollo de los esquemas generados en la experiencia primordial, prolongados en una dimensión trascendente vertical. En el principio estaría el amor de Dios que se nos revela de manera humana en el amor de una madre. En este sentido es fundamental en el misterio cristiano de un Dios que se hace hombre la presencia de una mujer con su genio femenino, que hace presente el amor de Dios de manera adecuada, humana, surgiendo la figura de María como copartícipe indispensable en el misterio de la encarnación y de la redención, la Theotokos, la Madre de Dios. En la mayoría de las culturas y religiones de la antigüedad ha predominado una visión patriarcal que contemplaba a la mujer en inferioridad y sometimiento al varón. A pesar de la aparición de reflexiones en la tradición judeocristiana que rechazan la visión patriarcalista de Dios y sus consecuencias discriminatorias respecto a la mujer, aún no se ha conseguido la igualdad. Para muchos autores, el cristianismo, sin embargo, es la religión que ofrece con mayor profundidad el reconocimiento del ser humano como persona y pone las bases para considerar a varones y mujeres en su igualdad fundamental, en libertad, responsabilidad y comunicación interhumana. Pero esta plenitud humana tiene una dimensión relacional que siempre ha estado presente en la reflexión espiritual, pero que solo con Juan Pablo II y Benedicto XVI ha entrado de manera explícita en el magisterio al más alto nivel. El hombre individual no lleva en sí la esencia del hombre. La esencia del hombre se halla en la unidad del hombre con el hombre. Esta cita, que era de Martin Buber, sin embargo, la lleva a una mayor profundidad Juan Pablo II cuando en sus catequesis sobre el amor humano dice: el hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Efectivamente, Él es desde el principio no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas.
Pero el recorrido de la conciencia de lo humano en la cultura y en el pensamiento cristiano ha seguido un proceso lento y poco clarificador. 2000 años después de la encarnación encontramos en la sociedad y en la Iglesia muchos elementos que se distancian de este mensaje primordial. Conviene buscar los signos de los tiempos también en la cultura de cada época. Por eso hemos querido escuchar la ciencia psicológica actual, para establecer un diálogo con el mensaje cristiano. Hemos hablado de la personalidad, hemos hablado de las experiencias humanas. La antropología habla del ser humano como persona. Vale, pues en el correlato de la psicología sería la personalidad. Hemos hablado por eso de la personalidad. El temperamento personal brota de una base genética, cristaliza en el carácter. Es un patrón de personalidad adquirido en los primeros años del ser vivo, con unos rasgos propios, como interpelación, como asunción de respuestas en interacción ambiental. Se fija una personalidad tipológica básica que condiciona su conducta, pero que puede ser transformada a lo largo de los años por la interacción social y por la propia autodeterminación. Este espacio de libertad humana interior es aquel en el que cabe un progreso y un aprendizaje, y es en el cual entra la experiencia cristiana. Aunque los patrones de conducta fijados en la infancia permanecen siempre, no determinan completamente la conducta, sino que existen espacios de libertad y creatividad. Hemos definido los patrones de personalidad y de conducta en base a las diferentes dimensiones del humano, la física instintiva, la emotivo-sentimental, la racional mental. Son fuerzas dinámicas de motivación, o lo que algunos denominan centros energéticos. Hemos hablado de 9 tipos básicos de personalidad y 27 subtipos, caracterizados por rasgos temperamentales diversos. La combinación de la primacía de lo interno-externo, introversión, extroversión, en combinación variada con las dimensiones de lo humano, generan los tipos distintos de personalidad. La persona va formando su personalidad en juego de interacciones con su entorno, conductas individuales, gestionando sus capacidades y bajo la influencia de creencias y valores. A veces, creencias erróneas pueden bloquear el desarrollo de la personalidad. La persona actúa en el mundo e interactúa con otras personas, y el mundo, con sus procesos y dinámicas, también influye sobre la persona. De este modo complejo de interacción surge la historia de la humanidad. Bueno, pues el cristianismo ha entrado en la historia de la humanidad como una fuerza poderosa que ha influido de modos diversos, promoviendo valores compartidos, sugiriendo proyectos. En ocasiones se ha aliado con los poderes políticos y económicos con resultados muy diversos. En apartados anteriores ya vimos la diversidad de experiencias humanas que por su ámbito pueden ser de interioridad, de exterioridad, etc. Las relaciones sociales establecen diversos tipos de relación, remarcando la donación o la recepción, la igualdad, la diferencia, el odio, la indiferencia o el amor. Las relaciones fundamentales del ser humano más nucleares y constructivas decíamos que se relacionan con el amor. El amor es el vínculo unitivo que se establece entre dos personas humanas que buscan el bienestar del otro, al lado del propio. El amor es constitutivo de la condición humana. A nivel psicológico podemos decir que el amor es una experiencia culminante que reclama un proceso sano de maduración psíquica y crecimiento personal, que reclama una experiencia de donación-recepción sin dependencia ni manipulación, un recorrido previo de liberarse de dependencias afectivas, vínculos y efectos maternos, etc. En todo proceso humano se da la frustración como condición humana indispensable que posibilita el crecimiento. El crecimiento es con frecuencia un proceso de curación de las heridas de las experiencias humanas antiguas que nos dejaron unos esquemas de conocimiento erróneos, pero pueden ser superadas. Por este camino, la autorrealización o la realización humana es un proceso de crecimiento y maduración en el amor, que genera conocimiento y que genera satisfacción y plenitud humana. Bueno, hablamos también de que la personalidad humana va adquiriendo un sentido biográfico y narrativo, y la plenitud de la persona y su autorrealización se vinculan al descubrimiento de una vida con sentido. La experiencia del amor como autodonación, que busca y encuentra modos diversos de reciprocidad, aparece en el horizonte de la plenitud humana. La autorrealización, por tanto, no es una ausencia de frustraciones, sino es un camino biográfico de superación de las mismas, que se va llenando de sentido porque ilumina las penalidades en las que se descubre un misterio de amor, valor por excelencia que da sentido a la vida.
El amor humano, en general, hace referencia al amor de pareja, pero también a cualquier otro tipo de amor verdadero en la multiplicidad de relaciones personales. Se trata de una relación interpersonal que conduce al encuentro y que permite degustar la experiencia de la unidad como un nuevo nivel de experiencia humana, en la que lo individual encuentra su justo lugar en la armonía equilibrada de las relaciones. Se armoniza la individualidad con la unidad. Cuando unimos una serie de piezas y las ponemos en relación según una disposición y unas normas adecuadas, aquella estructura puede pasar a ser una cosa muy distinta que la suma de las partes. Si unimos una serie de piezas, un mecánico puede construir un coche y con el coche podemos ir muy lejos. La suma de las piezas es algo muy distinto de cada una de ellas individualmente. Llegan a una función y a una capacidad que por sí mismas no tenían. Algo semejante podríamos encontrar en las relaciones humanas. Hay niveles de complejidad donde el conjunto de las cosas constituye una nueva realidad compleja y funcional, completamente distinta y llena de nuevas posibilidades. Esto se puede aplicar igualmente a las relaciones humanas. El ser humano está constituido en su dimensión social y personal, y la relación con otras personas nos lleva a una novedad que va más allá de la suma de los individuos. En muchos casos, la suma de las personas no reflejan una subida en el nivel de conciencia y progreso de la humanidad, sino todo lo contrario. A menudo las masas son rebaños manipulables o carne de cañón de los sistemas totalitarios o consumistas, puestos al servicio de las ideologías. Quizá no haya expresión que pueda simbolizar mejor la plenitud que promete y anuncia la relación humana que la experiencia del enamoramiento en la pareja. El enamoramiento puede ser, en muchos casos, un simple recurso de la especie para reproducirse, para no desaparecer. Pero no deja nunca de ser el anuncio simbólico de una riqueza y plenitud humana que el corazón anhela y que puede conseguirse. Aquello que la biología expresa a través de flujos hormonales y a través de impulsos subconscientes, puede recorrer un camino personal y puede ser transformado y conducido hacia una realización personal. Lo que nuestro inconsciente anhela puede realizarse en un camino consciente de personalización humana, quitando los obstáculos y las heridas que nos impiden asumir y vivir un verdadero amor humano, sin fantasmas ni dependencias. El amor humano en la cultura occidental se presenta siempre con signos trágicos, con unas características de romanticismo dramático que están reflejando la poca acogida e integración que tiene lo emotivo sentimental en una cultura racional como la nuestra. El choque de lo emocional y lo racional en nuestra cultura tiene efectos trágicos. Esto lo han detallado numerosos psicólogos que hablan de comportamientos neuróticos y psicóticos en una sociedad como la nuestra, enferma. Occidente ha desarrollado mucho su dimensión racional, pero ha despreciado lo somático corporal y ha desconocido y ocultado lo emotivo sentimental. En los últimos años se descubre la necesidad de recuperar el lugar de estas dos dimensiones importantes de lo humano, lo corporal y lo emocional, al lado de la racionalidad y como contrapunto y para llegar a completar las anteriores. Tenemos elementos de la psicología que nos pueden ayudar, la psicología cognitiva, la Gestalt, la psicología humanista, la neurociencia, etc. Es una tarea de los nuevos tiempos. Cada tipo diverso de personalidad humana, tal y como las hemos considerado anteriormente, tiene peligros para realizar un amor auténtico, tiene tentaciones personales para deformarlo, pero también tiene un camino de crecimiento y de purificación que le puede hacer salir de las formas falseadas y deformadas y encontrar una auténtica realización en la experiencia del amor. Y en este camino nos viene a iluminar el cristianismo. La experiencia cristiana tiene mucho que decir en esta línea. El cristianismo es la única religión que sostiene que Dios se ha hecho ser humano mediante la encarnación. Es tarea y reto del cristianismo iluminar la encarnación, iluminar la sexualidad, iluminar el amor. La ley antigua resumía, en palabras de Jesús, todo lo que Dios quiere en el mandato del amor a Dios y al prójimo, indisolublemente unidos.
Por eso es apropiado definir que Dios es amor y que todo el mensaje cristiano puede resumirse en un amor que Dios ha querido traer en medio de los hombres y que ha de permanecer en medio de la historia de la Iglesia. Esa es la sacramentalidad de la Iglesia, el amor de Dios en medio de los hombres. Podríamos definir entonces a la Iglesia como un misterio de relaciones humanas en las que se hace presente el misterio del amor de Dios, que permanece en ella y que se comunica a los hombres. El amor humano queda así capacitado para ser vehículo del amor de Dios. Es el misterio del amor esponsal, de Cristo esposo y la Iglesia esposa. Un misterio del cual el cristiano está llamado a participar. El misterio de la redención tiene una fisonomía profundamente humana y antropológica, cuya imagen evoca la unidad de lo humano. No deja de ser curioso que el misterio de la redención sea Cristo esposo y la Iglesia esposa. El matrimonio y la unidad del hombre y la mujer como símbolo del mayor misterio de la redención. Lo trascendente divino parece alinearse mejor con lo masculino y lo inmanente humano con lo femenino. Se trata de una polaridad que nos habla de lo más profundo del ser humano, pero también del misterio de Dios y de la vida divina. Uno de los más grandes teólogos de su tiempo, von Balthasar, decía a finales del siglo XX que quizás estamos empezando a descubrir el mensaje y el legado de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible después de 2000 años? Europa nació como fusión de tres grandes tradiciones culturales: la espiritualidad judeocristiana, la filosofía griega y el espíritu organizativo y legislador romano. A partir de Constantino, el cristianismo asume un papel de conciencia moral de la sociedad, colaborando con la política para organizar la sociedad. La organización territorial de la Iglesia es continuadora de la organización política romana. La línea espiritual judeocristiana es respetar la autonomía de lo creado, da el marco de un proceso de secularización que va resaltando la libertad humana y su centralidad cultural. Del teocentrismo se pasa al antropocentrismo, aunque esto también tiene el efecto de que se vaya perdiendo una dimensión espiritual sustituida por una racionalidad autónoma que va a distanciarse progresivamente de la religión. La misma Iglesia se ve afectada por esta tendencia y se va acentuando su valoración social, la dimensión doctrinal y teórica y la organización estructural. Pero la Iglesia se ve afectada por una crisis de espiritualidad, acentuada cuando el bautismo se convierte en un simple rito social, cuyo contenido doctrinal se explica, pero cuyo contenido vivencial se da muchas veces por supuesto y se va alejando del horizonte. Se pierde el contenido de la vida cristiana como una vida nueva recibida de Dios por la gracia y que ha de renovar al ser humano integral. La religión pasa a ser un conjunto de contenidos doctrinales aprendidos y unos ritos sociales realizados, pero olvidando las experiencias humanas que están en su base. Se convierte en algo exterior, formal. La gran distancia entre la moral que la Iglesia defiende y la práctica y conducta de sus miembros es muy significativa. La Iglesia puede convertirse en un grupo sociológico con unas tradiciones recibidas y unas doctrinas teóricas aceptadas, pero cuya vida real se ha desconectado de la teoría. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido estas graves disonancias en el seno de una institución que quiere proseguir la misión de Jesucristo? Habría que empezar contemplando en perspectiva la extraordinaria pretensión que tiene el cristianismo, que no tiene semejanza con ninguna otra religión a lo largo de la historia. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, una afirmación a la que nos hemos acostumbrado, pero que no deja de ser algo increíble, extraordinario, que el creador de todo el universo haya querido hacerse uno como nosotros. No es extraño que los evangelios, particularmente los sinópticos, más antiguos y por tanto más cercanos a la realidad de los hechos, dejen constancia de la poca comprensión que los discípulos de Jesús tienen de su maestro. Aunque mucha gente parecía seguir a Jesús, en los momentos de crisis la mayoría le abandonaron. Incluso los 12, que eran sus más íntimos amigos y seguidores, le abandonaron en el camino hacia la cruz. Los sinópticos muestran a las mujeres, al discípulo amado, oculto bajo un sorprendente anonimato, y muestran la mala comprensión de los 12 ante el Maestro a lo largo de toda su vida pública. Quizá este poco conocimiento del sentido último de los gestos y las palabras del Maestro ha sido una de las tradiciones que mejor se ha conservado en la historia de la Iglesia, y numerosos datos dan testimonio de ello. De hecho,
Todo ello tiene un sentido teológico. La ignorancia sobre Dios es una protección para la Iglesia, para evitar idolatrías. Es el recuerdo perenne de que Dios es el totalmente otro y que nosotros tenemos la tendencia continua de deformarlo y manipularlo, e incluso de construir con sus piezas un ídolo que habla de Él, que alude a Él, que recoge sus palabras, pero que a veces puede dejar de tener su espíritu. Nadie puede poseer, encasillar, manipular a Dios, tampoco a la Iglesia. Hay que ser muy humildes. ¿Cómo es posible las divisiones en la Iglesia? El cisma disidente, el cisma protestante. ¿Cómo es posible que Dios, que quiere el amor y la unidad, realizando los más profundos anhelos del ser humano, permita en su Iglesia la desunidad, incluso apoyar guerras y justificar injusticias, cosa que Jesús de Nazaret no haría nunca? La respuesta está en la misericordia divina. Dios se adapta a cada uno de nosotros y aunque Él nos ha propuesto su voluntad y su camino y contempla que estamos muy lejos de ello, nos ofrece misericordiosamente su mano para alzarnos y para caminar a nuestro lado. El misterio de la redención en el que Cristo se hizo hombre para salvar a la humanidad continúa misteriosamente en el seno de la Iglesia. Cristo convocó a sus discípulos, pero fue abandonado por sus seguidores una y otra vez. La Pascua es el signo del triunfo de Cristo sobre todos sus enemigos, pero allí Cristo estaba solo y se inicia un camino de apariciones y de acción del Espíritu para volver a convocar a los seguidores huidos. Cristo llama en primera instancia a las mujeres a dar un testimonio a los apóstoles y a toda la Iglesia a embarcarse en la aventura de la evangelización, cuyo contenido no parece que aún hoy haya sido culminado. En la historia, Cristo continúa esperando que sus seguidores se unan de manera plena y profunda a su experiencia de amor y encarnen aquello que Él mismo vivió y, mientras tanto, continúa siendo crucificado en medio del mundo y de la Iglesia, a la espera del momento en que Él sea todo en todos, como dice San Pablo. Estamos ante el misterio del Dios desconocido y la misericordia divina. Continuaremos con una reflexión sobre antropología bíblica.